Bienvenido, Junior, una vez más. Dios se le bendiga, hermanos y hermanas televidentes. Yo tengo tanta fe como ustedes de que Dios le va a dar una palabra conforme a la necesidad de cada una de las personas que están escuchando la palabra de Dios. Dios trajo este tema a mi corazón de hablar de la Trinidad, porque hay personas que niegan al Padre, otros niegan al Espíritu Santo, otros niegan al Hijo, y eso no es algo nuevo. Dice la palabra que los saduceos ni creían en espíritu, ni creían en ángeles. Yo no sé en qué ellos creían. En este tiempo tenemos religión que no creen en el Espíritu Santo, otros no creen en el don de hablar lengua, otros no creen en Jesucristo, otros creen que Jesús es el mismo Dios, y así por el estilo. Ahora, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Purificar todo lo que oímos a través de la palabra de Dios. Hay que purificarlo, aquí está la palabra. Y vamos, porque hay religiones que usan el contexto, hermano, de que los discípulos bautizaban en el nombre de Jesús. Y ya para eso ellos quieren decir que Jesús es Dios, y es una falta decir que Jesús es Dios, cuando la palabra nos enseña que Dios estaba en Cristo. O sea, yo le voy a decir a usted, el Espíritu Santo está en mí, pero yo no soy el Espíritu Santo. Pablo decía, ya no vivo yo, ya vive Cristo en mí. Es una forma de glorificar a Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Entiende? Porque nosotros morimos al yoísmo. Nosotros morimos al yo interior. Y vamos a leer por eso San Juan 14:9. Empezando en el 7, San Juan 14:7. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Según vamos leyendo, vamos a ir explicando. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Bueno, Jesús le está diciendo, desde ahora usted lo habéis visto. Dice la palabra que Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Una pregunta Jesús le hace. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre? O sea, ¿dónde dice él, yo soy el Padre? Dice, yo soy en el Padre. La palabra que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta. O sea, él está diciendo que él es dirigido por alguien más, sino que el Padre que mora en mí. Recuérdense que Salomón, en el libro de Crónicas, en Primera de Reyes está. Salomón, en la inauguración del templo, decía, los cielos de los cielos no pueden contenerse contigo. ¿Cómo es que tú vas a vivir en un templo? Yo sé que tú no vas a vivir en un templo. Él está hablando de la inmensidad, de que Dios no tenía espacio para estar en un templo porque era demasiado grande, demasiado poderoso. Él está diciendo, ni siquiera los cielos de los cielos se contienen contigo. Ahora, Dios siempre dijo, yo no voy a vivir en casa creada por mano de hombre, porque Dios dijo que va a preparar morada en nosotros. Miren cómo Cristo dijo, que el Padre que mora en mí, o sea, Dios le hablaba a los profetas desde el cielo, y a nosotros nos habla desde adentro por su Espíritu Santo. Es algo muy diferente. Se comunicaba desde el cielo con los profetas. Bueno, cuando Cristo tuvo la transfiguración en el monte Tobal, cerca de Judea, cerca de Nazaret, monte Tobal pertenece a Judea. Dice la palabra que le apareció a Moisés y a Elías. Jesús fue transfigurado, pero escuchamos la voz de Dios. Dice, a él oí, este es mi hijo, este es mi hijo. O sea, Dios no está hablando de una obra de teatro. Dios está hablando que ese es su hijo. Y Jesucristo dice
que nosotros somos sus hermanos. O sea, hay un Padre, donde hay un Padre hay hijo. Nosotros no podemos digiversar la palabra de Dios diciendo que Jesús es Dios. Los tres son uno. ¿En qué? En esencia, en poder, en amor. Dice la palabra en 1 de Juan 5:7, que son tres, no uno. Son tres los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y son tres los que dan testimonio en la tierra. El Padre, el agua, la sangre y el Espíritu Santo. Si la palabra me dice que son tres, usted tiene que entender que como usted es espíritu, cuerpo y alma y no puede estar dividido, así son ellos tres. Son tres en amor, en esencia, en poder, en propósito, todo. Pero cuando nosotros nos vamos al estudio de la palabra en el Viejo Testamento, usted puede ver en el Salmo 2, porque Dios sabía que todo esto iba a pasar. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. O sea, al final están pensando cosas vanas. Y se amotinan, porque entonces no aceptan una corrección, no aceptan una edificación, porque ellos tienen un yoísmo. Y lo que ellos entendieron, eso es. Pero toda enseñanza que no es dirigida por el Espíritu Santo son obras de la carne y pueden ser doctrinas de demonio. Y hay que entender esto, señores. Él dice que la gente se iba a amotinar y que iban a pensar cosas vanas. Y ahora, es una pregunta que Dios hace, pero ahora él profetiza, se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes unidos contra Jehová y su ungido. O sea, no dice sus ungidos, su ungido, hablando de uno, contra Jehová y su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de vosotros su cuerda. ¿Qué quiere decir eso? No nos sometamos a la esclavitud de los mandamientos de Dios. No nos sometamos a su ley. No nos sometamos a Cristo. Pero dice la palabra, para los que dicen que Dios no se ríe, el que mora en los cielos se reirá. Y para los que dicen que Dios no se burla, dice, el Señor se burlará de ellos y le hablará a ellos en su furor y lo turbará con su ira. Es una conversación que hay aquí entre el Padre y el Hijo. Miren cómo dice más abajo. Pero yo he puesto mi rey en Sión, mi monte santo. ¿A quién es su rey? El rey que Dios ha puesto es Cristo, Rey de reyes, el Señor de señores. Él es el rey. ¿Me entiende? Hay reyes pasajeros, pero Él es un rey eterno. Ese fue el que puso Dios, Jesucristo. Y dice, ahora habla Jesucristo. Este era Dios, está hablando, ahora habla Jesucristo. Y dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, o sea, no una obra de teatro, Jesucristo está diciendo, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y ahora le dice, pídeme y te daré por heredad las naciones y como posesiones los confines de la tierra. La reirá con vara de hierro y como vaso de alfarero la desmenuzará. Ahora, reyes, oídme, estás atento. Servir a Dios con temor y glorificarlos y gozaos con temblor. Y aquí es lo más fuerte que dice. Honren al Hijo para que no se enoje. O sea que cuando no honran al Hijo, Jehová se enoja. Honren al Hijo para que no se enoje y perezca su camino. Y dice más abajo, terminando el Salmo 2, bienaventurados los que confían en Él. ¿En quién? En Cristo. Es una conversación que hay aquí. El Salmo de David, Dios hablando, y Jesucristo dijo, yo voy a publicar el decreto. Jehová me dijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y porque Cristo es su Hijo, nosotros podemos ser hijos de Dios en Cristo Jesús.
O sea, vamos a seguir hablando. La palabra dice en Hebreo 1:7. Escuche bien cómo dice. Yo estoy hablando de conversaciones donde están Dios, el Hijo. Dice, ciertamente, está hablando Pablo que Dios dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a su ministro como llama de fuego. Eso es que la iglesia pentecostal tiene que tener el fuego de Dios. Oye, hacia su ángel espíritu y a nosotros como llama de fuego. Sin leña se apaga el fuego, de cierto, dice Proverbio. Ahora, ¿qué dice del Hijo? Dice, más del Hijo dice, tu trono es del siglo por los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Qué es cetro? Vara. ¿Entiendes? Por cuanto ha amado la justicia y aborrecido la verdad, Dios te ungió con óleos de alegría mucho más que a tu compañero. En el principio tú fundaste los cielos y la tierra son obras de tu mano. Oye lo que le dice el Padre a los hijos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Ellos como un vestido envejecerán y serán mudados. Mas tus años nunca pasarán. Escucha a esa gente que siempre está turbado, que se va a perder su hijo. Escuche lo que le dice el Padre al Hijo. Los hijos de tu siervo habitarán seguro y su descendencia será establecido delante de ti. Es una promesa que usted va a ver su hijo. Ese que está metido en droga. Ese que usted cree que usted lo da por perdido. Cuando tu fe mengua, la duda te va a ganar. Pero no vamos a meter ahí, vamos a seguir aquí. Porque es que la gente está hablando que Jesucristo es Dios y hay que entender, hermano. Mire, ¿qué es el espacio? El espacio de altura, anchura y profundidad. La altura no es la profundidad, ni la profundidad es la anchura. Pero todo conforman el espacio, así es mismo el Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué dice Jesucristo en la oración en San Juan 17? Él dice, Padre, que ellos sean uno, como nosotros somos uno. No está diciendo que Pedro era Juan, ni que Juan era Pablo. Está diciendo que ellos sean uno en amor, en fe, en bondad, en justicia, en misericordia. Esto es lo que está hablando. O sea, Dios dice la palabra, vamos a ver. Cuando un hombre y una mujer es unido por Dios, Dios hace de los dos uno. No están supuestos a separarse. Tienen que conocerse de tal nivel de que ya la vida de uno sea el mismo gusto de la vida del otro. Porque para que la paz permanezca, nunca podemos nadar contra la corriente. O sea, Dios hace de los dos uno. Pero el hombre es el hombre y la mujer es la mujer. Ahora Juan, del Juan que estamos hablando, dice que el Espíritu, él fue subido al trono por el Espíritu. Y él vio al Padre. Y cuando él miró el rostro del Padre, él lo que veía, una piedra preciosa. Y a través de la piedra preciosa resplandecía una luz. Dice que él se estaba sentado en el trono. Pero en el medio del trono, dice que vio un cordero inmolado que tenía 7 cuernos y tenía 7 ojos. Este es Jesucristo. Entonces, ¿por qué no vio el Espíritu Santo? Porque estaba en la tierra trabajando. Aquí está con nosotros. Jesucristo dice, yo, San Juan 16, yo me voy, pero no os lo dejaré solo. Yo le enviaré el Consolador, la palabra Consolador, Paracleto, tu amigo, tu abogado, lo que usted quiera. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo vino con la obra redentora, la obra
restauradora, vino para reconciliarnos, vino para conducirnos a toda verdad. O sea, Cristo está diciendo, yo lo envío, no, Él no está diciendo, yo me envío yo mismo. Cada quien tiene su rol. El Padre envía. El Padre envió a Elías con un propósito, se hizo, envió a Eliseo, pero en ese tiempo ellos no tuvieron el privilegio que tenemos nosotros ahora. Recuérdense que cuando Dios le hablaba a Moisés, la tierra temblaba y aquellas personas que estaban ahí se asustaron. Oye, Moisés, no queremos que Dios hable con nosotros, que hable contigo, tú no dices lo que Él dice. O sea, Dios hablaba desde arriba, hermano, hay que entender esto. Entonces estamos diciendo que Jesús es Dios. Y dice la palabra, honren al Hijo para que Él no se enoje. Salmo 2, yo se lo dije ahora de memoria. Dios me hizo aprenderme ese salmo para que se lo diga. Honren al Hijo para que Él no se enoja y perezcan en su camino. Señores, vamos a hablar por la Sagrada Escritura. Estamos golpeando la roca como Moisés. Moisés golpeó la roca, pero dice que la roca era Cristo. Usted tiene que ver el Viejo Testamento entero. Ahí está Cristo, dice la palabra que ese sueño que tuvo Nabucodonosor, vino una roca que cayó, que es el mismo Cristo, y destruyó todos los reinados, hablando de que cuando Cristo venga va a acabar con todos los reinados. Ahora dice que esta roca se vuelve un monte verde toda la tierra. La tierra descansa porque la tierra está gimiendo a causa del pecado. Es el descanso de la tierra y la nueva Jerusalén desciende y nosotros reinaremos aquí con Cristo Jesús. O sea, tenemos que entender, no podemos golpear la roca, vamos a estudiar, vamos a meditar, vamos a reflexionar, vamos a examinar. Siempre le he dicho esto, que David dice en el Salmo 119, versículo 98, 99, él dice, me hiciste más sabio que todo lo que me enseñaron, más sabio que todos los sabios, porque yo medito en tu ley. Mire la recomendación que da Dios, que meditemos, no solamente leamos por leer. Que la vaca cuando comen se ponen a rumiar, y rumean no sé cuántas veces, así tenemos nosotros que ser. La palabra, Él, cuando tú la lees mucho, Él la escribe en tu corazón y la firma en tu mente. Eso es lo que hace. La escribe en tu corazón y la firma en tu nombre. Y ahí es donde se cumple lo que dijo Jesucristo. Vengan los que tengan sed. Son saciados. Son saciados. Ahora se convierte en un río de agua viva. No podemos nosotros decir algo que no está. Ay, Juan 2:23. Ahí sí es duro. Oiga lo que dice Juan 2:23. Escuche. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre. Escucha bien, usted honra a la uno y no honra a la otro, su esfuerzo es en vano. Es en vano tu esfuerzo. Ahora yo lo voy a poner más cómodo a ustedes, porque yo estoy hablando de dónde están los tres juntos. El libro de Lucas, capítulo 3, búscalo ahí, versículo 21. Juan el Bautista, enviado desde la palabra, Isaías hubiese profetizado, viene uno que va a llenar los montes y enderezar el camino. Y Juan el Bautista decía, yo me envió mi Padre, Jehová me envió para bautizar. Yo solamente puedo bautizar con agua. Y cuando ven los fariseos dice, balsa de víbora, ¿quién lo enseñó a huir de la ira venidera? Escucha, yo solamente bautizo con agua, pero además la hacha está puesta en el árbol. ¡Tan! ¡Tan! El hacha está puesta en el árbol. Y si el juicio está cerca, a ustedes lo que les sale es arrepentirse y convertirse, para que sean borrados vuestros. Esa es la solución. Y él dice claramente, yo no soy aquel que ha de venir, pero yo soy un enviado de Dios. Ahora, después de mí, viene uno que era antes que yo, más poderoso que yo, y cuando Él venga, os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Yo hablé de eso, que Juan bautizaba en agua, Jesucristo Espíritu Santo y con fuego. Pero hay un bautismo que Él te bautiza los pies, lava los pies. Hay gente que no entiende eso. Dicen, varón, te habló y te bautismo. Escuche, lea palabra. Porque cuando Dios te unge, te va del entendimiento de la palabra. Jesucristo no le dijo a los discípulos, y
hasta que no le lavó los pies. Sopló en ellos. ¡Fua! Ahora vaya. Ahora yo quiero decirle esto, varón. Cuando Juan vio a Jesucristo, ustedes tienen que entender que Jesucristo no tenía persecución hasta no recibir el Espíritu Santo. Escuche, Jesucristo fue a los 30 que se bautizó. Ese era el hijo de María y José. A él lo vinieron a proclamar el Cristo cuando recibió el Espíritu Santo. Escuche, palabra de Dios. Entonces Juan dice, pero este es, porque Dios le hubiese dicho, sobre quien tú veas que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, porque ahora tenemos una paloma en una jaula, creemos que tenemos el Espíritu Santo. Tienes que arrepentirte, te bautizarte y ser dirigido por un buen pastor, que no solamente te hable la palabra, sino que la palabra sea saeta, que penetre en el corazón y usted sienta, porque todo lo que se predica tiene que sentirse, porque donde hay dos o tres, ahí termina. O sea, vamos a hablar. Estamos hablando aquí para lo solo Jesús, lo que dicen que no, escuche. El Padre le dice, ahí están los tres. Entonces desciende el Espíritu sobre una paloma. Viene Cristo, el Hijo. El Espíritu Santo desciende sobre una paloma y el Padre hablando desde arriba. Este es mi Hijo, en el cual mi corazón tiene contentamiento. Mire de dónde están los tres. ¿Cómo usted dice que Jesús es Dios? Escuche, Salmo 2. Honra al Hijo para que Él no se enoje y perezca en el camino. ¿Por qué? Aquí hay muchos caminos. Hay caminos que al hombre le parece recto y su final es de muerte. Todo el que habla de Dios, en realidad, no viene de Dios. Bueno, el mismo Cristo lo dice, pero yo no puedo profundizar mucho cuando lo dice la palabra. En aquel día vendrán algunos atribuyendo que ellos predicaban en el nombre de Jesús, que ellos echaban fuera demonios en el nombre de Jesús. Los dones son irrevocables, tú puedes morirte haciendo eso, y si tú no vives una vida en obediencia y predica la palabra como está escrita, usted se va a perder lamentablemente. Yo no puedo pasarte paño tibio, ¿me entiendes? La verdad nos hace libre, tenemos que conocer la verdad. Escuche palabra de Dios. Primera de Corintios 15, 26. Con esta yo creo que si usted no se convence, usted no se va a convencer. Primera de Corintios 15, 26. Yo hablo por la palabra, como Dios me enseñó. Honra y la gloria para Él. Dice que luego que al Hijo le es sustentada toda la cosa, porque todo le fue sustentado a Él. Sustentar. O sea que todo esté a la obediencia de Cristo. Luego dice que el Hijo le sustenta toda la cosa al Padre. Y Él mismo se sustenta al Padre. Es la palabra que lo dice, hermano. La gente habla una cosa porque le escucha. Cuando Cristo dice escudriña el trasfondo, investiga. Siéntate con tu pastor. Un pastor le dio. Yo siempre he dicho esto, que hay tres tipos de pastores. Hay uno que es ungido por Dios. Usted va a saber cuando un pastor es ungido por Dios. Pastor de respeto, de amor. Porque Dios lo llena de su amor, de paciencia, lo capacita. Dios no asigna a nadie sin antes capacitarlo. Hay otro pastor que lo pone el pastor. Ahora, yo creo que usted da pastorear. Oye, yo creo, no, ni hablan con Dios. Y hay otro que lo pone el diablo. Sí, claro que sí. Tenemos eso, porque los que practican el pecado son del diablo. Y hay pastores que están pastoreando conforme así. Y muchas veces dicen, no, porque el evangelista, no, espérese, también habemos evangelistas. También hay profetas y de todo. Pero un pastor que se respeta no le dé el altar a nadie, sin consultar con el pastor de esa persona. Yo estaba varón ahora en Punta Cana, duré una semana para allá. Alguien se interesó en que yo vaya a predicar la palabra de Dios allá en su iglesia. Lo primero que dijo ese pastor, dile que mande el número de su pastor a ver si está en obediencia. El varón llamó a mi pastor. El pastor le dijo, no, yo sé que él está para allá, él está en orden. Ayer predicamos y Dios se glorificó. Usted ve lo bueno, la mayoría de la gente que andan predicando ahí, varón, no se congregan, no tienen pastor, no tienen nada. Si usted desobedece a su pastor, desobedece a Cristo. Amén. ¿Entiende lo que le digo? ¿Usted quiere abundar, varón? Dale. Sí, entonces hay tres clases de pastores, dice ministro Junior, aquí hay tres clases de pastores. Hay uno que son llamados, Salariado. Hay unos que son llamados, que son puestos por Dios, y hay otro que lo pone el pastor o lo pone el líder porque quizás le agrada o porque quizás es una persona que
de una manera u otra tiene influencia de las diferentes áreas, y el pastor entiende que ese debe de ser. Muchas veces hay que mandar a personas que quizá han estado ahí en la buena y en la mala en la iglesia, que han dejado los cueros en su congregación, y llega una oportunidad de enviar a ese líder a otra congregación, y lo que hacen es que mandan al de la influencia, al que tiene influencia en las diferentes áreas, económica, bien preparado, quizá bien formado, pero le falta algo, que es directamente un llamado de vocación que tiene que ser por Dios, llamado. Claro que sí. Y cuando viene a ver, el que usted deja ahí, que quizás no tiene esos atributos que usted entiende, que fue lo que pasó con David cuando lo mandaron a buscar para ungirlo. ¿Dónde estaba David? Por allá. Y él le dijo, no, pero ese no es. Pero ese, qué buen mozo, qué grande, que tiene tamaño, que siempre está ahí al lado de los reyes. No, ese no es. Y por otro lado, hay uno que se ponen ellos mismos. Sí. Son enganchados, se ponen ellos mismos. Por eso es que usted ve después juideros, porque son ellos mismos que se ponen. Y hay 3 clases, como dijo Junior, yo secundo eso, porque es una realidad y lo que está a la vista no necesita espejuelo. Hay uno que se ponen ellos, hay uno que lo pone el pastor, quizás por algún agradecimiento o algo, y hay otros que se ponen ellos mismos a pastorear. Sí. Entonces, para concluir, los que Junior decía del Espíritu Santo, eso está muy claro, señores. Claro. Mateo fue uno de los libros que comenzó Jesús prácticamente a recorrer su ministerio. Y en Mateo capítulo 28, si usted tiene Biblia, búsquelo en su casa. Sí. Pero aquí no estamos inventando, aquí no venimos a inventar. Mateo capítulo 28, Jesús le dice a los discípulos, id y haced discípulos, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que son 3. Eso no tiene discusión. Pero si nos vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, ¿qué pasó allí? Él le dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, ¿quién fue que se lo dijo? Jesús. Y entonces, eso está clarito. Pero si seguimos escudriñando las Sagradas Escrituras, en el mismo libro de los Hechos, creo, capítulo 19, donde Pablo tiene un encuentro. A mí me gusta este tema porque yo soy apasionado. Yo creo que la presencia de Dios es lo que va a marcar un antes y un después. Porque hay mucha gente atada a las religiones dan atadura, hermano. Las religiones atadura, ahora Cristo da liberación. Amén. Cristo da sanidad. Cristo te da entendimiento, Cristo renueva, hay que renovar el entendimiento, lea todos los días. Así es. Y cuando no sienta leer, lea, y cuando esté cansado de leer, siga leyendo, y cuando esté aburrido, lea, pero ore también para que haya revelación. Claro, pero si seguimos escudriñando las Sagradas Escrituras, vamos, uno de los hombres, que yo amo esa historia bíblica, porque son historias que te enseñan, historias sin desperdicio. El apóstol Pablo, cuando se encontró con aquellos 12 hombres, ¿qué le dijo? Él no le dijo, tú nada más recibiste a Jesús, o él le dijo, tú nada más recibiste al profeta, o a Pedro, o a Juan. No, él le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo? Ahora, Pablo era un hombre preparado en todas las áreas, porque no era un hombre del vulgo, era un hombre que venía de los romanos, era un hombre que sabía y estaba muy claro de su fundamento que él tenía. Todo el mundo sabe que Pablo era un perseguidor de los cristianos. Yo siempre digo esta palabra, era un perseguidor y se convirtió de ser un perseguidor a ser un perseguido. Sí. Pero Pablo no le fue con otras enseñanzas a ellos, no, sino porque él le fue, recibiste el Espíritu Santo. O sea, el que trata de no reconocer
la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, No, varón, usted tiene problemas serios. Y hay que reconocer que Pablo era un blasfemo porque no creía en Jesucristo, señores. Él era un blasfemo, él quería desaparecer el nombre de Jesucristo, él quería desaparecer todos los seguidores de Jesucristo. Lo más importante es que Jesús dijo, cree en Dios, cree también en mí. Esto no es una obra de teatro, varón. Amén. Cree en Dios, cree también en mí. Y San Juan 14:13 dice, y todo lo que le pida al Padre en mi nombre, o sea, le está diciendo, óyeme, yo soy el intercedor. Por eso le dijo, tú serás mi sumo sacerdote por siempre. No un sacerdote, ¿verdad?, ungido por los hombres terrenales. No de la genealogía de Aarón, que fue el primer sacerdote. No, un sacerdote, o sea, si Cristo es nuestro intercedor, es lo que dice la palabra, ¿verdad? El que intercede es que hay alguien más arriba. O sea, Abraham intercedió por quién, por Lot. Vamos a ver, que la gente dice, yo soy intercedor y no intercedí por nadie. Nada más ora por él y por su familia. Jesucristo es el intercedor de nosotros para reconciliar el mundo con Dios, para que ustedes reciban una liberación, que reciban una sanidad, para que usted reciba una palabra. Ay, pero yo creo que con eso usted tiene que temer, con eso que Dios me enseñó ahí, el Salmo 2. Así es. Honren al Hijo para que no se enoje y perezca en el camino. Dios mío, mira, yo siento la presencia de Dios. Está poderoso. Este tema es que Dios quería que lo hable.